Ustedes tienen que seguir haciendo un esfuerzo disciplinado por leer según lo indicado en el programa. Y ya para hoy, que es 8, van por lecturas, consideraciones complementarias sobre la teoría del ciclo económico, el capítulo 6. Bien, pero antes de empezar, como siempre, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Profesor, precisamente cuando usted comentó sobre la figura del depósito compensatum, ¿sí? Cuando los comerciantes en la Edad Media hacían pasar o vestir los préstamos de dinero como si fueran Depósitos. Precisamente en el mundo jurídico hay una figura en la cual se viste a un contrato con la forma de otro. Eso es lo que le Fraude de ley. como la simulación. Simulación o fraude de ley. Sí. ¿No? Como cuando se quiere hacer, por ejemplo, pasar una propiedad de un padre a un hijo, ¿no? Y para evitar impuestos, Exacto. se usa una figura distinta, que puede ser la donación, anticipos de herencia, y en lugar de eso, una compraventa. Se hace una compraventa a un precio simbólico. Que nunca se llega a pagar, y justo por simulación uno va cogiendo los indicios jurídicamente para llegar a la conclusión de que esto no es una compraventa. Ha sido una intención de hacer un traspaso de propiedad, ¿no? Y precisamente creo que es la misma intención que se encontraba en esta Exacto, práctica de los comerciantes. exactamente. Lo que pasa es que, lo vamos a comentar ahora, en la Edad Media, el que prestaba con interés se la jugaba, porque no solo estaba prohibido desde el punto de vista civil, sino también iba uno al infierno, desde el punto de vista secular y desde el punto de vista, digamos, religioso. Hay una nota a pie de página en el libro en el que hago una enumeración de los diferentes trucos y simulaciones que se hacían para sortear lo evidente, que había un préstamo con interés, la usura. Está muy bien, porque había otros muchos, ya lo habrán visto ahí. Bien, la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alumnos de grado? ¿Lo entienden todo? Me están enviando, y muy bien. Recuerden, siempre es muy importante, del libro de Jordi Franch, primero el resumen de la unidad didáctica, del contenido, de lo que dice, para que yo sepa que ustedes se lo han leído. Y luego ya, en días alternos, los siguientes, un día las actividades en español y otro día las actividades en inglés. ¿De acuerdo? Hoy hace exactamente 15 días que me entregaron ustedes el comentario de texto sobre el discurso del presidente Javier Milei de Argentina en Davos. Y también hace exactamente 15 días que yo les expuse mi comentario aquí. Pues me acaba de decir el compañero Navarrete que ya lo llevan visto, ¿cuántas? 147.000 personas. Lo digo para que seamos, yo no podía imaginarme semejante cosa, pero de todos lados, de Argentina, de toda Hispanoamérica, de México, de España, de todos lados. Y hay una versión que se está preparando en inglés, ¿no? Sí. Bueno, a ver qué tal y cómo la lanzamos, que eso es muy importante para ya tener acceso en todo el mundo. Muy bien. Pues vamos a empezar, pero hay unos invitados que quería que, si son tan amables, se levantaran y se presentaran. Empezando por este señor, preséntese usted a sus compañeros. Bueno, soy Víctor Solsona, soy posible investigando sobre Javier Milei y tengo mucha alegría de hacerlo con vosotros. Pero hombre, no sea usted tan humilde. Yo hice el máster conmigo, ¿hace cuántos años? Hace ya, pues, 5 años. Y vivo en Málaga. En Almería. En Almería, vale. Bueno, este señor viene de Córdoba también y venimos, pues, a recibir sus enseñanzas. Venga, muy bien. Venga, un aplauso para Víctor. Bueno, eso, si ustedes aceptan que esté a Víctor de oyente. Al bueno de Alejandro Nimo, que es nuestro espía de la Embajada de Argentina, ya le hemos presentado, no hace falta que se vuelva a presentar. Y tenemos 2 invitados adicionales, este señor que se va a levantar y se va a presentar en voz alta y explicar qué hace usted aquí, por qué ha venido aquí. Bueno, yo soy un joven de Córdoba. Tuve mi primer contacto con la economía. Sí, pero ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Jesús Lara Sánchez. Pero de nombre de pila, Jesús. Jesús. Pues hombre, dígalo usted que coincide con el mío. Me llamo Jesús Lara Sánchez. Venga, fuerte, venga. Coincido con Jesús Huerta de Soto, unido con
Huerta Soto, que para mí es un magnífico honor. Ah, bueno, un aplauso para Jesús, que tiene... ¿Cuántos años tiene usted, dice? 15 años. ¿Y viene usted, que ha venido en nave o cómo viene? He venido en AVE de Córdoba. ¿Y después de clase se coge el AVE y se vuelve a Córdoba? Seguramente. Seguro, mañana mismo. Bueno, pues He venido es el futuro, lo tenemos. Pero viene muy bien acompañado. Que se levante la compañera, a ver, y se presente, viene usted para atrás y diga usted qué es lo que hace y qué hace aquí. Soy Eva y soy la madre de Jesús y vengo a acompañarlo. Porque me dio de regalo de cumpleaños poder venir a una clase de profesor. Bueno, a las madres, falta a las madres. Bueno, vale. No, me recuerda a mí porque si ustedes ven mi autobiografía, que se ha publicado en el último libro de Routledge y también en Nuevos ensayos de economía política, el libro que repartí el otro día, pues me recuerda, yo empecé con 16 años, hace exactamente 50, y me llevaba a mi padre a los seminarios en Casa de los Reis porque no tenía carnet de conducir. Y durante 2 años, pues, y venía mi padre, que se trababa todo el rollo, y yo con él. O sea que el futuro está en los Jesúses Lara y compañía, y en ustedes que están aquí mirándome, y en este hombre que es de Francia, ¿no? Y la gente joven es la esperanza de la humanidad. Muy bien, pues dicho esto, vamos a comenzar la clase. Les ruego, por favor, que tengan la máxima atención y que abran el libro por el capítulo 3, que yo les voy diciendo en lo que tienen que fijarse a la hora de subrayar, aunque sea rápidamente en el margen. Hemos visto hasta ahora que hay 2 contratos radicalmente distintos, el contrato de préstamo y el contrato de depósito, como se han formado a lo largo de la historia. La gran diferencia que hay entre el contrato de depósito, que no supone la transmisión de la disponibilidad de la cosa, y el que recibe la cantidad en depósito tiene que guardarla como un buen padre de familia, para que esté siempre a disposición del depositante. Por el contrario, en el contrato de préstamo, lo que hay es una transmisión de la disponibilidad del prestamista hacia el prestatario que lo recibe, y transcurrido un plazo hay que devolver lo que se ha recibido y con los correspondientes intereses. Eso está todo muy claro, hemos visto cómo se ha formado la institución jurídicamente, hemos hablado del derecho romano, y luego hemos visto cómo a lo largo de la historia se repite un ciclo en relación con esta institución del depósito bancario. Los banqueros empiezan actuando bien, luego son tentados, violan la obligación de guarda custodia, eso tiene un impacto sobre la economía en forma de burbuja, que tarde o temprano se desmorona en forma de crisis. Lo hemos visto en el ámbito de la Grecia clásica, la Roma clásica, el mundo helenístico de los Ptolomeos, la Edad Media con los banqueros templarios, la Baja Edad Media, los bancos en Florencia, los bancos de los Medici, la crisis de la peste bubónica, el Decamerón, de Boccaccio. Lo hemos visto 2 siglos después, en el siglo XVI, lo mismo, se repite la misma escena, pero ya aglutinado en torno a Sevilla, Carlos V y sus banqueros, el emperador, la grave crisis que se produce después, y luego hemos terminado con el surgimiento de la Edad Moderna, Banco de Ámsterdam, que actuó legítimamente, cumpliendo de manera escrupulosa la obligación de guarda o custodia, es decir, con un coeficiente de caja del 100% durante más de 150 años. Hemos hablado de la Taula de Canvi, un banco municipal en Barcelona, que a pesar de tener el monopolio de todos los depósitos judiciales, etcétera, pues actuaba con una reserva fraccionaria. El gran investigador Asher demuestra y encontró que tenían un coeficiente de caja de 1/3, lo cual nosotros veremos a partir de la semana que viene, que permite potencialmente expandir la masa monetaria hasta por 3. Ya lo veremos en su momento, y como después también de un siglo pues quiebra la Taula de Canvi. Todo esto lo hemos visto y analizado. También hicimos una referencia sobre algunos intentos por parte de las autoridades de hacer cumplir el derecho en este ámbito. Nos referimos a los usos de Barcelona, en el siglo XIV, como los banqueros que quebraban terminaban siendo condenados a
una dieta estricta de pan y agua, a que un vocero pregonero pregonara la infamia y luego les cortaban la cabeza si transcurrido un año no eran capaces de devolver los correspondientes préstamos. No sirvió para nada, porque se siguió actuando de manera ilegítima y además se apuntó al carro de la apropiación indebida de los fondos las propias autoridades públicas. Y esto es una constante a lo largo de la historia, porque los banqueros terminan recibiendo un privilegio que hace legal su actuar al margen de los principios generales del derecho de las autoridades, porque a cambio de que los principales beneficiarios de esa capacidad de expandir el dinero y el crédito por parte de los banqueros sean los gobernantes. Y también lo hemos visto en el caso de Carlos V y cómo se financiaba, etc. Y luego pues terminamos con la historia bastante rocambolesca de Ricardo de Cantillón, que fue creo que donde nos quedamos en la clase anterior. Y hoy pues lo que se plantea es lo siguiente: ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI todo el sistema financiero mundial se base en un sistema de banca privilegiada que actúa al margen de los principios del derecho de propiedad que exige la economía de mercado y el sistema capitalista para funcionar de manera sana? ¿Y cómo puede ser que se mantenga todo este entramado? Vamos a ver que todo ello tiene su origen en un error histórico que se cometió el 19 de julio de 1844, que es cuando se promulga la ley bancaria de Peel en el Reino Unido, ley bancaria que de alguna forma fue el modelo para el resto de los sistemas bancarios del mundo a partir de entonces, que estamos en plena revolución industrial. Y aunque esa ley estaba bien orientada, lo que sucedió es que supuso una victoria de la teoría, porque obligó a los bancos a que en relación con el negocio de emisión de papel moneda mantuvieran un coeficiente de caja del 100%, es decir, que no emitieran más papel moneda que el oro que se les había depositado. Luego, en este sentido, fue un avance muy importante. Lo único que sucede es que se les olvidó algo que ya habían descubierto esos grandísimos pensadores que fueron nuestros escolásticos del siglo de oro español, que también comentamos en la clase anterior, y que ya se habían dado cuenta de que los bancos eran capaces de crear dinero de la nada, en forma de apuntes contables en sus libros. Luis de Molina lo denomina chirographis pecuniarum, dinero escriturario, apuntes en los libros de los bancos. Y vimos, citando a Luis Sarabia de la Calle, etcétera, que incluso analizaron que esto da lugar a una prosperidad artificial y que al final terminaba todo en un desbarajuste. Si este conocimiento que ya habían adquirido nuestros escolásticos no se hubiera olvidado, en la ley bancaria de Peel, además de exigir el coeficiente de caja del 100% para la emisión de papel moneda que se hacía sin respaldo de oro de verdad, también se había exigido el coeficiente de caja del 100% en relación con la emisión de lo que tradicionalmente venían haciendo desde los albores de la banca en la antigua Grecia, de manera subrepticia, la emisión de depósitos sin respaldo, que es en última instancia lo que genera la capacidad de apropiarse de una parte de lo que se les ha depositado a los banqueros a la vista. Y todo esto lo vamos a ver, aunque a ustedes en esta primera clase les parezca difícil de comprender, con todo detalle en las clases subsiguientes. Y me adelanto, porque como van ustedes por delante en las lecturas, para que ya vayan enganchando las correspondientes piezas. Lo que sucedió con la ley bancaria de Peel es que no consiguió sus objetivos. Los bancos dejaron de emitir papel moneda sin respaldo de oro al 100%, pero lo que hicieron fue redirigir su actividad de la emisión de papel moneda a la emisión de depósitos sin respaldo. Y entonces se reprodujeron los ciclos de burbuja especulativa, crisis financiera y recesión económica, etc. Y la ley quedó completamente desprestigiada. Es más, los banqueros privados, como eran conscientes de que regularmente venían mal dadas, fueron ellos los que pidieron que se creara algo, una tabla de salvación, un prestamista de última instancia que estuviera ahí para sacarle las castañas del fuego en los momentos de apuro.
y así es como se crea el Banco Central, con la finalidad de salvar a los banqueros cuando viene la situación inevitable, recesiva, después de la burbuja. Pero claro, para salvar a los banqueros, los bancos centrales tienen que ser capaces de crear toda la liquidez que sea precisa, y esto no se puede hacer con oro. Luego vean la lógica de los acontecimientos. El paso siguiente fue la introducción de leyes de curso forzoso o legal que obligaban a todos los ciudadanos y empresas a aceptar como medio liberatorio de pago el papel moneda. En Inglaterra eran las libras en papel, en pocas palabras. Y así se convierten los banqueros centrales en los directores de orquesta. Para que ustedes se lo imaginen, un símil muy claro, esto es como si fuera una orquesta, un director de orquesta y los músicos. Los músicos son los banqueros que actúan con coeficiente de reserva fraccionaria, no van a la cárcel porque ellos, y solo ellos, han obtenido un privilegio para poder violar la obligación de guarda o custodia. Si fueran depositarios de cualquier otro bien fungible, como ya sabemos, trigo, aceite, etcétera, irían a la cárcel 4 años. Bueno, pues los músicos son los banqueros privados y el que orquesta todo el proceso de expansión crediticia son los bancos centrales. Y hay una simbiosis entre gobernantes, bancos centrales y banqueros privados. Porque, repito, los principales beneficiarios del inmenso poder de creación de dinero de una banca que actúa al margen de los principios generales del derecho, con un coeficiente de reserva fraccionaria, los principales beneficiarios son los gobernantes, que pueden financiarse de manera mucho más fácil para comprar votos, dar subsidios, conseguir favores políticos o simplemente financiar guerras, es lo que hemos observado en el siglo pasado, a través de este sistema. Y así hemos llegado hasta hoy. Es increíble que ya en la tercera década del siglo XXI la humanidad sufra de un sistema financiero completamente inestable, mal dirigido por unos bancos centrales que no deberían de existir y además fundamentado en una banca que actúa privilegiadamente al margen de los principios generales del derecho. Es increíble. Pero ¿qué es lo que planteo en el tema 3, en el capítulo 3 del libro? Y que me da pie esta introducción. Hombre, el hecho de que los banqueros estén haciendo esto, entenderán ustedes que hayan dedicado un gran esfuerzo a tratar de vestirse con un ropaje de legitimidad a lo que vienen haciendo, porque es una cosa tan burda y tan obvia, aunque a ellos les interesa mantener oculto, que la ciudadanía no se entere, que no sea consciente los ciudadanos de la capacidad que tienen de crear dinero. Parece que hay un halo de misterio en todo lo que rodea a la banca. Los banqueros son muy poderosos y los banqueros centrales, que son los que orquestan todo el proceso de expansión crediticia artificial, todavía más. Y son capaces de tener a sueldo a las mentes más brillantes en el ámbito jurídico, los mejores bufetes, etcétera, de influir en la doctrina de derecho mercantil en las universidades más prestigiosas. Entonces no nos debe de extrañar que a lo largo de todo este periodo, de los siglos pasados, hayan hecho intentos de legitimar desde el punto de vista jurídico lo que vienen haciendo. Y eso es a lo que vamos a dedicar la clase de hoy, siguiendo lo que decimos en el capítulo 3. ¿Cuáles son los intentos de fundamentación jurídica de la banca con reserva fraccionaria? Porque verán ustedes en el libro que tanto en el ámbito jurídico, ético, como en el ámbito de teoría económica, también explicamos y con gran detalle los posicionamientos doctrinales contrarios a los que estamos explicando en clase. Tenemos que saber lo que dicen aquellos que nosotros consideramos que están en el error para desmontarlo, y lo haremos en el ámbito de la teoría económica cuando analicemos la economía keynesiana y monetarista en el capítulo 7 del libro, dentro de 2 semanas. ¿Cuáles son los intentos de fundamentación? Bueno, pues básicamente en el capítulo 3 se presentan 2 intentos de fundamentación que han adquirido, se han generalizado. El primero es siempre con la finalidad de vestir con un ropaje de respetabilidad jurídica a lo que vienen haciendo, que es una monstruosidad. Lo primero es el identificar el contrato de depósito con el contrato de préstamo. Esta es la solución ideal para el banquero.
porque cuando cierra el contrato, cuando nosotros abrimos una cuenta corriente en un banco, firmamos un contrato y ahí no queda bien claro qué es ese contrato. Nosotros hacemos el contrato pensando que estamos depositando el dinero a la vista, y de hecho es así. En cualquier momento que queramos podemos ir a retirarlo, o utilizando nuestra tarjeta de crédito o cualquier medio de pago electrónico, en cualquier momento con cargo a nuestra cuenta corriente pagar. Nosotros, por tanto, depositamos el dinero como si fuera un depósito. Pero al banquero le interesa que el asunto no quede bien claro y que tenga respaldo jurídico la idea de que él lo recibe no como si fuera un depósito, sino como si fuera un préstamo. Por tanto, la primera salida que han tenido para legitimar lo que hacen es identificar préstamo con depósito y decir que no hay diferencia entre ambas instituciones, sino que son naturalmente la misma cosa. Esta salida, que es la primera, de tratar de vestir de respetabilidad jurídica lo que vienen haciendo, es además de rancio abolengo. Vayan ustedes a la página 99, porque hago una referencia a la institución que mencionaba el compañero que ha hecho la pregunta justo al comenzar la clase, del depositum confessatum. Y es que como en la Edad Media el que osaba participar de una operación de préstamo, bueno, pues poco menos que le cortaban la mano a la cabeza y además iba al infierno, y no puede funcionar una sociedad sin el préstamo, que es imprescindible, intercambio de bienes presentes a cambio de bienes futuros con tipo de interés, porque es lo que financia la inversión, pues no se puede poner puertas al campo, y se buscaron múltiples subterfugios para tratar de evitar estas tan terribles penas, y una de las cuales fue la institución tantas veces mencionada del depositum confessatum, o el depósito confeso, que ya saben lo que es. Se ponían de acuerdo el prestamista y prestatario reales y decir, no, vamos a manifestar ante notario oficialmente que esto es un depósito, yo te hago un depósito y luego dentro de un año voy a pedir la retirada y tú vas a declararte en mora temporalmente, y entonces te condenarán, pero no como pago de intereses, sino como sanción penal a pagar unos intereses. Y así es como a lo largo de la Edad Media pues no hay préstamos, sino que todos son depósitos. Esto explica que siglo tras siglo, al final, la doctrina, los que participaban en el tráfico mercantil, etcétera, cuando oían hablar de un depósito, todo el mundo lo identificaba con el préstamo, que es en última instancia la inmensa mayoría de los depósitos, digamos que lo que hacían era servir de vestimenta a préstamos, y se identifica el depósito con el préstamo, y esto le viene de maravilla a los banqueros, porque es justo lo que ellos necesitan, que la ciudadanía, de manera incauta, ingenua, siga depositando su dinero pensando que es un depósito, pero como no hay distinción entre depósito y préstamo, yo al recibirlo actúo como si fuera un préstamo y por tanto me puedo apropiar de la parte más importante de ese dinero depositado como me dé a mí la gana. Y esto, digamos que es el fundamento, los cimientos doctrinales de esta primera solución. Y fíjense la importancia que tiene esta confusión, que termina afectando a la jurisprudencia en el mundo anglosajón. El derecho de tradición continental europea es un derecho básicamente doctrinal, también jurisprudencial, pero en menor medida. Es un derecho evolutivo y consuetudinario que se va formando a lo largo de la historia, y los juristas, como ya explicamos en la Roma clásica, van descubriendo los principios ontológicos que informan el comportamiento entre los seres humanos. Y solo muy tardíamente en la historia se recoge por escrito, es el caso del Corpus Juris Civilis. Los grandes juristas no pretendían ser originales, ni concebían que el derecho fuera la emanación de un parlamento, ni de ningún poder popular. Es que es inseparable de la naturaleza humana, está inserta en la forma tal y como hemos sido creados y se manifiesta en el tráfico de cada día. La labor de los juristas era la de descubrir esas normas, de una labor de exégesis, depuración, aplicarla al caso concreto, etcétera. Y esta es la tradición continental europea, porque el derecho romano es el que al final termina influyendo en los diferentes sistemas de derecho civil de Europa.
Esto del código napoleónico, de que Napoleón era muy... ¿Quién ha visto la película Napoleón? La última, ¿han visto? Bueno, que era muy listo y dictó el derecho, que no dictó nada. Si cogen ustedes el código napoleónico es el Corpus Juris Civilis adaptado en versión francesa, y del código napoleónico viene el Código Civil español, el código italiano, etcétera. También el código alemán, aunque también hay una influencia germánica interesada, pero muy influida porque los bárbaros al final se civilizaron en el mundo romano. Pero junto a esta tradición jurídica hay otra tradición alternativa, que es la tradición anglosajona. Es la que se fundamenta en lo que se llama el common law, el derecho común anglosajón. Y esta es también es una tradición jurídica que concibe el derecho como un producto consuetudinario, pero ojo, que es producto de las decisiones judiciales de los tribunales de justicia. Es lo que se llama el binding case. To bind, bound, bound. Son los tres tiempos que hay en el término en inglés de atar. Atar, ató y atado. Binding case, el caso que te ata. Significa que allí lo que determina el derecho son la decisión del tribunal. Y el tribunal, se le plantea un caso, toma una decisión y eso ya ata en gran medida al siguiente tribunal. Y si ya hay 2 o 3 decisiones iguales, pues ya determina que el resto de los tribunales vayan decidiendo de la misma manera. Así como el derecho continental europeo de tradición mediterránea es doctrinal, también jurisprudencial, en cambio el derecho anglosajón es básicamente de jurisprudencial, es decir, de las decisiones de los tribunales de justicia. Y esto lo digo porque el derecho que más influye en la humanidad desde los albores de la Revolución Industrial, como la Revolución Industrial fue protagonizada por Inglaterra, pues es el derecho inglés, que además se extiende por todo Estados Unidos. Hay algunos estados en Estados Unidos, sin embargo, que son de tradición de derecho continental europeo. Por ejemplo, el estado de Luisiana, tienen código civil, digamos, de tradición romana, y en menor medida también el estado de Texas y el estado de California, los que tienen más influencia española o castellana. Pero quitando estos, predomina la versión del llamado binding case. ¿Y qué sucedió? Pues vayan ustedes a la página 102 del libro, y que lo que sucedió es que se plantearon unos pleitos, unos conflictos judiciales en el siglo XIX, y un juez, que fue el que inició el camino errado, que fue Lord Cottenham, lo explicamos en la página 103, falló diciendo que en el caso del depósito a un banco, el banquero podía apropiarse del depósito como estimara conveniente, porque en realidad el dinero era de él, como si fuera un préstamo. Ven cómo un error judicial de un tribunal basado en el depositum confessatum, pues ya sesga por un camino erróneo las decisiones subsiguientes. También les digo a ustedes que en los casos concretos las presiones que reciben los tribunales son enormes, y las presiones de los banqueros en esos pleitos en contra de los clientes a la hora de mediatizar a los jueces, etcétera, también fueron enormes. En nota a pie de página, lo tienen ustedes en la página 103, cito a Rothbard, que se maravilla de cómo fue por el mal camino esta decisión jurisprudencial en el common law en relación con la banca, cuando en relación con cualquier otro depósito de commodities, etcétera, pues se mantenía el 100% en el mundo anglosajón y sin ningún problema. Tampoco nos debe de extrañar, ahora entendemos, ¿por qué Cantillon salió por pies de Francia, sometida al derecho continental europeo, donde estaba todo más claro, y se refugió en Inglaterra? Porque los ingleses eran mucho más laxos y aceptaban tradicionalmente, ya desde el South Sea Bubble, que los banqueros se apropiaran del dinero. Aún así le persiguieron, y ya saben que se quitó del medio, se buscó un cadáver, le pegó el cerillazo y huyó. Esa es la tesis más probable que sucediera según sus últimos biógrafos. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de los códigos, del Código Español, del Código Civil y del Código Mercantil? Mira, aquí es muy ilustrativo,
porque los códigos españoles son de tradición europea, distinguen muy claramente entre el contrato de préstamo y depósito, pero incluso hay sentencias jurisprudenciales en el siglo XX, están citadas en la página 107, pero ya las vimos también en el capítulo 1, en relación con la quiebra del Banco de Barcelona, etcétera, que clarísimamente los tribunales fallan y dicen que el dinero es de los depositantes y no del banquero y que tiene que mantener siempre el equivalente en cantidad o calidad a favor de los depositantes, lo que se llama el tan tundem, es decir, el coeficiente de caja del 100%. Sin embargo, en el caso español es muy claro dónde está el privilegio, porque está en el artículo 180 del Código de Comercio, que sigue en vigor y que además voy a citar, vayan ustedes a la página 108, dice que está la página 108 hacia la mitad, un poquito hacia abajo. Los bancos conservarán en metálico en sus cajas la cuarta parte, cuanto menos, del importe de los depósitos y cuentas corrientes en metálico y los billetes en circulación. Establece ahí un coeficiente de caja del 25%. Y este artículo, curiosamente, sigue en vigor. Ya veremos más adelante, lo vamos a seguir con detalle, ustedes ya lo han leído, que la capacidad de expansión o de creación de dinero virtual, pero que a efectos prácticos tiene el mismo impacto que el dinero real de la banca, es igual a la inversa del coeficiente de caja. Luego, si el coeficiente de caja es el 25%, la banca puede multiplicar por 4, 1 dividido entre 0,25 es 4, la cantidad de dinero en circulación. Y ese artículo sigue en vigor. Lo único que sucede es que con la entrada de España en la eurozona, aunque siga en vigor este artículo, ha quedado solapado y manda lo que establece el Banco Central Europeo. Y cuando se crea el euro, se establece que el coeficiente de caja en la zona euro sea del 2%. Luego, la capacidad de expansión teórica de dinero virtual por parte de la banca en la eurozona es 1 dividido entre 0,2, es decir, 50 veces. Y luego, pocos años después, lo redujeron al 1%. Luego, la capacidad de expansión es 1 dividido entre 0,1 por 100 veces. Ya veremos que en la práctica hay una serie de leakages. Leakages en inglés significa filtraciones, una gotera, y es que se filtran en los pagos una parte significativa del dinero porque la gente sigue utilizando dinero en efectivo y entonces no es capaz de aprovechar toda esta capacidad expansiva del sistema de banca con esa fraccionaria. También lo vamos a ver con todo detalle en el capítulo siguiente. A efectos prácticos y como ilustración, tanto en Estados Unidos como en Europa y en realidad en casi todos los países civilizados y de economías avanzadas como Japón, etcétera, de todo el dinero que utilizamos, solo la décima parte, grosso modo, está plasmado en billetes de efectivo y en moneda fraccionaria. ¿Y dónde están las otras 9 décimas partes? En ningún sitio, son asientos contables en los libros de los bancos, ese dinero escriturario o virtual que crea de la nada la banca. Préstamo a depósito, lo vamos a ver con todo detalle la semana que viene. Luego, aunque el coeficiente de caja sea el 1% y tenga una capacidad de expansión por 100 veces, en la práctica pues se expande por 10, porque el efecto de disminución de la capacidad expansiva de lo que se filtra fuera del sistema es muy significativo. Ahora entendemos esta persecución que hay al efectivo, que nos quieren quitar el efectivo y obligarnos a utilizar nada más, bien sea dinero bancario, tarjetas de crédito, cuentas, etcétera. El pretexto que nos ponen es para evitar la economía sumergida en la financiación del terrorismo, pero no se lo crean. Es para que papá hermano controle nuestras vidas y sobre todo para que los bancos tengan una capacidad expansiva mucho mayor, porque ya no habría filtraciones fuera del sistema, que hoy están protagonizadas por todos aquellos que se hace la caricatura de que son los viejecitos en los pueblos, que no utilizan la banca, o el excéntrico del profesor Huerta de Soto que lleva su fajo de billetes, simplemente por ir contracorriente, etcétera. Pero no, tenemos que utilizar dinero en efectivo como una bandera de libertad, frente al objetivo de que se controlen nuestras vidas y frente al objetivo malsano de gobiernos, bancos centrales que orquestan el sistema de banca libre con reserva fraccionaria, que lo que pretenden es expandir todavía más la masa monetaria por este procedimiento. Y los banqueros están encantados, o sea, no hay cosa que a un banquero le frustre más que la gente vaya a pedir efectivo y que no utilice el sistema bancario. Si todo el mundo utiliza el sistema bancario obligatoriamente, su capacidad de expansión se hace prácticamente ilimitada.
Pues ahí tienen la excepción clarísima en el artículo 180 del Código de Comercio. Y ahora, a partir de la página 109, lo que hacemos es una recapitulación, que es cantar y coser. ¿Cuáles son las razones, desde el punto de vista jurídico, que hacen imposible la identificación del contrato de depósito con el contrato de préstamo? Y no me voy a entretener en ellas. Además, lo vamos a ver recapitulado ahora enseguida en el cuadro final que cierra, a modo de recapitulación, este tema. Pero ya sabemos que la causa del contrato, este es un término jurídico, que los que son juristas lo entienden, es la razón que lleva a las partes a cerrar el contrato. La causa o motivación del contrato es radicalmente distinta. En el contrato de depósito la causa es que yo entrego la cosa para su guarda o custodia, pero no la disponibilidad, que siempre queda a mi disposición. Mientras que la causa en el contrato de préstamo es radicalmente distinta. Me desprendo de la disponibilidad durante un plazo a cambio de un tipo de interés. No se pueden mezclar dos contratos y decir que son idénticos si sus causas son incompatibles. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Hay una serie de disquisiciones sobre la concepción subjetivista de la escuela austriaca, que viene como anillo al dedo para entender esta diferencia, lo que a causa se refiere, etc. Lo que sí es cierto, y lo vamos a ver con todo detalle, es que si yo entrego, esta es la idea esencial, que se va a repetir una y otra vez, si yo tengo este dinero debajo de la almohada, o en mi bolsillo, o en mi caja pequeña fuerte en casa, nadie dudará que este dinero forma parte de mis saldos de tesorería, no hay ninguna duda. Bien, si yo por razones de seguridad o las que sean, voy y se la deposito a un depositario profesional que se llama banco y me abre una cuenta corriente, aquí hay 40, lo he contado, 400 euros. Bueno, pues me abre mi cuenta corriente, yo tengo 400 euros y puedo pagar en cualquier momento, es un depósito a la vista. Nadie dudará que una vez que está el dinero en el banco, forma parte esos 400 euros de mis saldos de tesorería, nadie lo duda. Pero fíjense, si se confunden ambas instituciones, por el error del depositum confessatum, todo lo que hemos visto, y el banquero se apropia de 360 euros, el 90%, y se los presta a este señor, 360 euros, aquí los tiene usted. Nadie dudará que esos 360 euros que recibe la empresa que ha pedido el préstamo al banco, forman parte de los saldos de tesorería del banco. No hay ninguna duda, ¿no? Es obvio. Pero fíjense ustedes, de la nada, ¿qué ha pasado con la masa monetaria global en la sociedad? De la nada. Yo sigo teniendo 400 euros a mi disposición y él tiene 360. 760. Pero si solo hay 400, ¿cómo se pueden tener 360? Pero los tiene perfectamente, en forma de apuntes contables, y puede pagar y hacer lo que quiera. La confusión entre ambos contratos lleva a que se cree de la nada una parte muy importante de nueva masa monetaria. Pero no para el asunto ahí, no voy a adelantar acontecimientos, es que este señor que paga, que recibe el préstamo, a su vez paga a otros, que a su vez pueden depositarlo en otros bancos, y continúa las iteraciones de expansión monetaria. Los banqueros todo esto les interesa que la gente no se entere, porque es una cosa tan burda. Entonces han inventado otras teorías. Dicen, bueno, pues aunque sea de acuerdo causas incompatibles, me invento una teoría. El acuerdo tácito o implícito significa que yo, cuando le deposito el dinero, le deposito a usted el dinero, pero le doy el acuerdo, bien sea explícito o tácito, para que usted se apropie de él. La tesis del acuerdo tácito o implícito tampoco vale, porque es contradictoria en sí misma. Es el caso de Luis Sarabia de la Calle. Yo te deposito a mi hija virtuosa con la obligación de guarda o custodia de su virtud, pero te autorizo, bien sea explícitamente o tácitamente, a que la violes o la prostituyas. ¿No hay alguna contradicción en esto? ¿Qué es esto de que yo te deposito a la vista para que siempre esté a mi disposición, pero te dejo que tú prestes a otros? Hay una contradicción, ¿no? Sarabia de la Calle es agudísimo cuando pone el ejemplo del que entrega la hija virtuosa al lujurioso. Es que es exactamente el mismo
Y eso del acuerdo tácito o implícito, miren, hicimos una encuesta en el Reino Unido, el Cobden Center, y el 90% de los encuestados ingleses no eran conscientes de que habían dado tal acuerdo y pensaban que su dinero estaba a la vista y que podían utilizarlo. Pero aun cuando un 10% haya dado el acuerdo para que se apropien de él, ese acuerdo carece de validez porque es absolutamente contradictorio, no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa que es incompatible el hecho de que yo te dé ese acuerdo. La prueba es... Vamos a coger el caso de, a ver, mis alumnos argentinos, ¿dónde están? De Buenos Aires, ¿están aquí? Así me gusta que sea. Hoy tenemos una bancada argentina, se han puesto ustedes ahí con sus representantes diplomáticos. La prueba de que lo del acuerdo, no, es que hoy en día todo el mundo sabe que el dinero que ha depositado lo tiene la banca, sí, todo el mundo sabe, pero ¿qué pasa si de pronto la gente va por su dinero y no hay? Pues lágrimas de cocodrilo. El corralito fue la gente por su dinero masivamente, no estaban los dólares, y la que se organizó una revolución social, veíamos que estaba el otro día el hijo de Duhalde, la gente saqueando literalmente las tiendas, que saben ustedes, bueno, eso fue una tragedia social, muchos de mis discípulos huyeron de Argentina arruinados, la clase arruinada, una cosa tremenda. ¿Es que habían dado el acuerdo tácito o implícito? Me da lo mismo que le hayan dado, el caso es que luego van a por su dinero y no está. Es que es totalmente incompatible, es que es un sinsentido. Y si yo, además, jurídicamente hago un depósito y usted lo recibe como préstamo, es un error in negotio, eso también otra calificación jurídica. Si las partes se equivocan en cuanto a la naturaleza jurídica que no encaja de lo que están haciendo, el contrato es nulo. Es decir, si yo te entrego la casa pensando que se la estoy alquilando a usted, y usted la recibe pensando que la ha comprado, hay un error pero de raíz, que hace que el contrato sea radicalmente nulo, como también no es nulo cuando son incompatibles las causas, etcétera. Y también es nulo que yo haga un contrato en el que autorice a usted a violar a mi hija, exigiéndole a la vez que se mantenga virgen, es un contrato nulo por imposibilidad. Es como si hago un contrato en el que le vendo la luna. Oiga, pues es que no, uno no puede contratar el autoengaño, una cosa absolutamente contradictoria. Como dice el gran Felipe Clemente de Diego, fue un jurista estupendo, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Complutense, que lo califica como una monstruosidad jurídica. Dice que es una institución monstruosa. Y esto que estamos analizándolo aquí es desde la perspectiva estrictamente jurídica, y si quieren ustedes ética, porque el derecho y la ética están íntimamente relacionados. Pero lo que vamos a ver juntos en este curso es qué implicaciones económicas tiene para la vida real de todos y cada uno de nosotros el hecho de que se haya generalizado tal monstruosidad jurídica. Y hay una norma que quiero que se les quede grabada con letras de oro. Siempre, y para que quede bien claro lo voy a repetir por segunda vez, siempre, y para que ya no haya ninguna duda por tercera vez, siempre que se viola un principio general del derecho, de la ética o de la moral, por una vía o por otra se termina pagando en forma de un coste tremendo, humano, tanto para las partes implicadas como para otras muchas inocentes. Y lo que hacemos en el libro es qué efectos económicos y a través de qué manera, y lo vamos a diseccionar desde el punto de vista de la teoría económica paso a paso, se generan efectos negativos que afectan de manera trágica a la sociedad. El hecho de esto que podría parecerse, hombre, bueno, pues si se ha concedido un privilegio, bueno, qué suerte tienen los privilegiados, al fin y al cabo es inocuo, y además parece que todo esto produce una prosperidad, aunque sea temporal, porque no lo vamos a hacer, y los pobres gobernantes, pero hombre, que ya lo vimos el otro día, pobre Ayuso, hombre, 500 euros, hijo, pues que es poco con 1.000 o 2.000, y si hace falta, pues ya hacemos expansión crediticia, o sea, la gente, hombre, todo se puede racionalizar, pero la naturaleza humana es una y no podemos ir contra las leyes científicas que informan la cooperación social. Siempre que se viola un principio general del derecho, se termina pagando con unas consecuencias trágicas, que es lo que vamos a ver en el libro. Y Felipe Clemente de Diego dice que es que esta institución que confunde o pretende confundir el contrato de depósito con el contrato de préstamo es una monstruosidad, un aborto jurídico.
Pues vamos a la segunda posibilidad. Miren, hoy en día, les voy a decir, resumir el estado de la cuestión. Prácticamente la totalidad de la doctrina mercantilista ha aceptado que es imposible esta salida, que una cosa es el contrato de préstamo y otra radicalmente el contrato de depósito. Y entonces han montado otro relato, han montado el segundo intento de dar vestimenta de respetabilidad jurídica al ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Vayan a la página 119, y este segundo intento yo lo califico de salida en falso. Consiste en, bien, reconocemos que el contrato de préstamo es uno, en el que se transfiere la disponibilidad, dura un plazo, transcurrido el plazo tengo que devolver lo que me han prestado con un tipo de interés. Bien. Y otro es el contrato de depósito, en el que yo entrego el dinero con la obligación de guarda o custodia, ¿de acuerdo? Pero no entrego la disponibilidad de la cosa, porque la disponibilidad siempre está a mi favor. Por eso es un sight deposit, o demand deposit, o depósito a la vista. En cualquier momento que yo quiera, forma parte del contrato, puedo retirar mi dinero. Luego, la disponibilidad. El banco siempre tiene que tener la totalidad del dinero recibido, pero no en las unidades específicas, es decir, los mismos billetes con su numeración, sino el equivalente en cantidad o calidad, el tundem, lo tiene que tener ahí, disponible para que en cuanto el depositante quiera retirarlo, se lo lleve. Pues bien, esta segunda salida en falso lo que hace es redefinir el concepto de disponibilidad. ¿De acuerdo? Que es un contrato distinto del de préstamo. Pero ojo, ya la disponibilidad no es lo que ha sido siempre, es decir, la disponibilidad, sino que vamos a redefinir la disponibilidad. Yo, de manera jocosa, y siguiendo al tan alabado Luis Sarabia de la Calle, les decía el otro día, pues bien, entrego, este es el contrato, ¿no? Entrego a la hija en depósito con la obligación de guarda o custodia para que le guarde la virtud. Bien, pero vamos a redefinir el concepto de guardar la virtud y vamos a redefinir el concepto de virginidad. Es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿en qué consiste en redefinir el concepto de disponibilidad? Bueno, pues aquí consiste, es una amalgama de cosas, pero básicamente el corazón es que como los banqueros saben que en circunstancias normales solamente les van a retirar un porcentaje de los depósitos, digamos del 10%, bueno, pues que con el 10%, de acuerdo con la ley de los grandes números, podrán hacer frente a las retiradas normales de dinero. Y luego, además, pues para reforzar que pueden cumplir las retiradas de dinero, vamos a hacer toda una legislación minuciosa encabezada por el Banco Central, en forma de inspectores, normas de solvencia, capitales mínimos, Basilea I, Basilea II, Basilea III, una regulación cada vez mayor. Además, cada vez que hay una crisis bancaria, porque todo esto no vale para nada, viene una crisis, hunde todo, venga después, es el ciclo de la regulación, más regulación sobre la anterior y así sucesivamente, lo cual no sirve para nada, porque luego viene la siguiente, porque nos ataca el tema de fondo y porque esta salida, como he dicho, es una salida en falso. Pero la demostración teórica de que es una salida en falso es que este supuesto porcentaje que se puede mantener en el banco para hacer frente a las salidas normales equivale a lo que yo soy actuario matemático, especialista en estadística y econometría y matemática actuarial, es una de mis especializaciones, equivale a tener un seguro, es decir, yo me apropio, pero tengo un seguro, me apropio y para mis negocios particulares como banquero de lo que me ha depositado, pero tengo un seguro, el seguro es el 10% para hacer frente. Miren, queridos alumnos, para que un seguro pueda hacer frente a una contingencia es imprescindible que no haya ninguna relación entre la existencia del seguro y la contingencia, porque si el propio seguro incrementa la probabilidad de que se produzca la contingencia o la retirada de los depósitos, estamos perdidos. Por eso no son asegurables los eventos o contingencias relacionados con la acción humana. Por eso no puede haber un seguro de matrimonio, ni un seguro al Real Madrid si pierde, ni un seguro de ruina, ni vale el seguro del 10% para la banca, porque la propia existencia del seguro sesga el comportamiento humano, incrementando enormemente la probabilidad de que se produzca la contingencia.
Seguro de matrimonio, ¿quién va a aguantar a esta ya vieja y con bigudís y con aliento maloliente todas las mañanas? Le doy la patada en el culo y además cobramos cada uno 1 millón de euros. ¿Qué piensan ustedes que sucedería con los matrimonios? Es que si ya se divorcian después de 20 años la mitad, aquí sería el 100%. Sí, y lo mismo pasaría con las quiebras, si resulta que estamos cubiertos de quiebra. Y lo que vamos a demostrar teóricamente en el libro es que el propio supuesto seguro, ley de los grandes números, incorporado en la segunda salida en falso de la disponibilidad, induce un error masivo y generalizado de inversión, porque los empresarios invierten masivamente en proyectos de inversión, como si el ahorro de la sociedad se hubiera incrementado. Todo esto se puede financiar a corto plazo con el dinero de nueva creación, pero luego el mercado, que es muy eficiente en términos dinámicos, descubre que todo esto es un gran error y se desmorona como un castillo de naipes en forma de una crisis profunda financiera. Se descubre que gran parte de los préstamos concedidos no se van a devolver, se demuestra que todos los bancos son insolventes, la gente en ese pánico va por su dinero y quiebra y se desmorona todo el sistema. Si es que no existe un prestamista de última instancia. Luego, no vale el 10% porque la propia existencia de ese supuesto seguro incrementa la probabilidad de que, hace seguro, cierto, de que haya retiradas masivas y que la banca se vea imposibilitada de incumplir, de cumplir sus obligaciones y termine incumpliendo. Y prueba de todo ello es que siempre que ha habido banca con reserva fraccionaria y no existía prestamista de última instancia, la mortalidad ha sido absoluta, es decir, la pandemia han muerto todos. Les decía el otro día el ejemplo de Bogart en su libro Bancos y banqueros en la antigua Grecia. Se han estudiado todos los archivos y de 169 bancos que había en Venecia, hay la demostración documental de que habían quebrado 96. El resto no es que no hubiera quebrado. Cuando venían estas crisis que hemos comentado siguiendo los trabajos de Carlo María Cipolla, es que no se han encontrado los documentos que certificaban que habían quebrado. Pero, por ejemplo, Ramón Carande, en Carlos V y sus banqueros, tiene la relación de todos los banqueros quebrados en Sevilla, cuando venía, entonces no había prestamista de última instancia, ¿no? El mero hecho de que exija que haya un prestamista de última instancia, que en ningún otro sector sucede esto, o sea, en ningún otro sector hay una mortalidad generalizada de todos los zapateros, hombre, no, o de todos los agricultores, hombre, pues a lo mejor por culpa de la PAC y las medidas grandiosas de medio ambiente, pues a lo mejor sí ahora, no, sino que unos sobreviven, otros no, unos tienen éxito, otros no, pero eso de que mueran el 100% no sucede. Ninguno necesita un prestamista de última instancia. Prestamista de última instancia de los camiseros, para aquellos camiseros no, solamente en la banca, es la prueba, el algodón no engaña, ¿se acuerdan de ese anuncio? La prueba del ácido, ¿no? Esta es la prueba definitiva de que todo esto es un sistema con pies de barro que no se puede sostener y mantener. Y bueno, pero ¿y qué importa que haya un banco central? Entonces ya hemos encontrado la cuadratura del ciclo. El banco central, cada vez que venga mal dada, crea todo el dinero que quiera, lo inyecta y todos están contentos. No lo acabamos de observar, que ha metido el 40% de masa monetaria en 2 años, como motivo de la pandemia. Sí, se podrá salvar a la banca, pero ojo, ¿a qué coste? Porque ¿qué es lo que ha pasado con nuestras unidades monetarias y su poder adquisitivo en los últimos 3 años? Que el 20%, entre el 20 y el 25, nos lo han birlado, una inflación cuando el objetivo era el 2% al año. No pueden garantizar que tú puedas retirar el dinero que has depositado con el mismo poder adquisitivo, sino que es víctima de esos procesos inflacionarios en los que se reduce a una fracción el poder adquisitivo del dinero que habías depositado. La conclusión es clara. Esta segunda salida es una salida en falso. Ha fracasado ostensiblemente porque es teóricamente imposible que un banco central pueda mantener el sistema de manera estable. Carece de información para ello. Y además se ha convertido todo el sistema orquestado por los bancos centrales en una fuente continua de inestabilidad que afecta a nuestras vidas. Porque cuando vino la gran recesión había 5 millones de parados en España y más de 1 millón de hogares donde todos los miembros estaban en paro. Eso es sufrimiento, es real. Pero lo curioso es que los enemigos de la libertad y del mercado, por un lado, y la ciudadanía, por otro, se quedan convencidos por la manipulación de que somos objeto día a día, de que esto es una muestra clarísima, ilustración de que el capitalismo y la economía de mercado no funciona. Pero si esto es capitalismo y economía de mercado, cuando hay un sistema de planificación central
que queda en las mal llamadas economías de mercado, equiparable al Gosplan en la extinta Unión Soviética, y en el ámbito más vital, que es el ámbito financiero, que se llaman bancos centrales, si eso es economía de mercado, bancos centrales de los que depende nuestra vida, de un comité de 12 personas, de una señora Lagarde ahora, o de un Ben Bernanke en su momento, o de Powell, que deciden nuestras vidas, deciden cuál va a ser el tipo de interés, el tipo más importante, el precio más importante de una economía de mercado libre, que debía de ser el más libre, es el que está más manipulado, que deciden a su antojo, según sus modelos grandiosos, qué dinero van a inyectar o qué dinero van a retirar. Se convierte todo en una fuente continua de inestabilidad financiera, y repito, es vergonzoso y clama al cielo que en pleno siglo XXI tengamos este sistema, y por esto escribí el libro y lo estamos estudiando juntos. Y si cayó el muro de Berlín, queda pendiente que caiga el último capítulo del muro de Berlín, que es acabar con todos los bancos centrales, privatizar el dinero y exigir a que los bancos privados actúen como cualquier otra empresa, sometida a los principios generales del derecho, es decir, con un coeficiente de caja del 100%. Y termino la clase, queridos alumnos, instándoles a que vayan a la página 126, por favor. Porque en la página 126, y a modo de recapitulación, y cuando les pregunten en el examen estas dos preguntas que están señaladas para el tema 28, me lo explican todo esto, las dos opciones, y por qué carecen de base, y luego utilicen, que además les vale como regla mnemotécnica, este cuadro. Dice, 7 posibilidades de calificación jurídica del contrato de depósito bancario con reserva fraccionaria. Por cierto, en lo de la redefinición, etcétera, es donde está mi dilecto discípulo, Juan Ramón Rayo, al que yo califico en plan de butat, porque es una bellísima persona, sabe muchísima economía, estoy de acuerdo con él en todo, menos en esto, porque él ha caído en las veleidades de la redefinición del concepto de virginidad. Entonces, no hay que meterla entera, si mete un poquito no pasa nada. Y entonces, el poquito que se mete, ¿cuál es? Según Rayo, que se puede expandir el crédito y apropiarme, pero eso sí, me apropio, pero eso sí, ojo, para descontar letras o papel comercial de buena calidad. Porque si es para descontar letras y papel comercial de buena calidad, la expansión crediticia ya, entonces ya se acepta equilibrio monetario, etcétera, y tiene su argumentación. Pero bueno, mi otra mano derecha, que es el profesor Philippe Bagus, ya ha escrito el antirrayo y lo ha demolido. Y el otro día, hablando con Rayo, me dice que está escribiendo el antirrayo. Y entonces Bagus le contestará con el antirrayo, y esto continuará per secula seculorum. Pero es que hay gente que es tozuda, pero bueno, es un defecto, pero también en cierto sentido es una virtud. 7 posibilidades de calificación jurídica del contrato de depósito bancario con reserva fraccionaria. Primera, engaño o fraude, esto es lo más claro. Los banqueros en sus orígenes eran conscientes de su mal actual cuando se apropiaban. Ya lo hemos visto en el caso de la trapecítica. A propósito, tengo la buena noticia, estoy muy contento porque me han comunicado esta mañana que se publica, por cierto, ¿dónde está el fajo? Ah, sí, en griego, mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Cuando tenga el primer ejemplar lo traeré aquí. Dinero, Crédito Bancario, Trapecitei, ya lo verán ustedes, en griego, y Ciclos Económicos. Bueno, pues actuaban, eran conscientes de que cometían un engaño y fraude. El delito es apropiación indebida, es decir, si yo deposito, tú, apropiación indebida, cárcel 4 años. Luego los banqueros, muy tardíamente en la historia, hicieron lo mismo económicamente, pero de otra manera. Cuando depositaban oro, hacían un certificado, vale por tanto lo que he depositado, daban un papel. Aquí los tengo, los ejemplos de papeles, que además lo dicen literalmente. Bien. Y luego se les ocurrió la idea, dice, oye, esto es cojonudo. Resulta que la gente se acostumbra a utilizar el papel y no viene a por el oro. ¿Por qué no emito más papeles que oro? Y entonces empezaron no solo a apropiarse del dinero depositado a la vista, sino a emitir papel moneda sin respaldo, que es lo que impidió la ley de Peel, olvidándose en exigir el 100% también para los depósitos. Cuando se hace esto, se comete un delito de falsificación en documento público y estafa. Desde el punto de vista jurídico son distintos, aunque económicamente es exactamente la misma cosa. La apropiación es apropiarse del depósito es delito de apropiación indebida, y emitir más papel moneda que el oro depositado, más certificados que el oro depositado, es falsificación en documento, porque es un documento que no responde a dinero de verdad, y estafa. Esas son las calificaciones jurídicas correspondientes. Lo digo para los que están aquí. Punto número 2. Bien, supongamos que no hay engaño. No, aquí no hay engaño, pero hay un error en el negocio. Yo te doy la casa como si fuera un alquiler y tú la recibes como si fuera un préstamo.
yo te entrego el dinero como si fuera un depósito y tú de buena fe lo recibes como si fuera un préstamo. Cuando hay un error en el negocio, el contrato también es nulo de pleno derecho. Punto número 3. No hay error en negocio. Cada uno sabe lo que hace y lo acepta, pero como la causa es incompatible, no se puede mezclar el agua con el aceite, también el contrato es nulo. Es que es absurdo que te entregue a mi hija para que tú guardes, custodies su virginidad y además yo te autorice y tú vayas a violarla. Es que es absurdo. Al ser incompatibles las causas, el contrato también es nulo. Bien. Punto número 4. Aun cuando pudiera pensarse que pueden compatibilizarse las causas, porque vamos a redefinir el concepto de disponibilidad y forzar las cosas, el contrato también es nulo porque es de imposible cumplimiento. Es imposible que tú en todo momento me devuelvas el dinero si resulta que se lo has prestado a otro. Y un contrato de imposible cumplimiento también es nulo. Y la prueba de que es de imposible cumplimiento es que no puede funcionar sin haber un prestamista de última instancia. ¿Y por qué existen? Los bancos centrales surgen única y exclusivamente como consecuencia de que los gobernantes dieron un privilegio para que los banqueros actuaran con reserva fraccionaria. Argumento subsidiario, que también ha estudiado la doctrina. Bueno, eso de que es imposible cumplimiento, la gente va por su dinero. A ver, ¿quién ha visto Mary Poppins? Me parece que la gente joven ya de grado ya no ve Mary Poppins porque eso le parece a ustedes que es una cosa ya de dinosaurios. ¿Usted ha visto Mary Poppins? Bueno, pues en Mary Poppins están los dos niños pequeños que van al banco y el banquero, que es Dick Van Dyke, muy divertido, que es el que cuando se ríe se va al techo y tal, pues les quiere convencer como un buen judío de que le den los dos pennies. Y al final no está muy contento, los niños cogen los pennies y salen corriendo, y al salir corriendo, pues resulta que se corre la voz que este banco no paga, y hay lo que se llama un run, una corrida bancaria. Va la gente por su dinero, tiene un follón ahí, se organiza, de hecho despiden al padre, ¿no? Mr. Banks, creo que se llamaba. Entonces, es que verlo, es que en el cine es como se aprende teoría económica, ¿vale? Bueno, pues el que tiene la suerte de ponerse en la ventanilla y que hasta el 10% puede cobrar, y los que están detrás no cobran, entonces se convierte en un contrato aleatorio, es el argumento subsidiario que también se ha utilizado, es como si fuera una lotería, unos cobran y otros no cobran. El contrato, punto número 6, se practica en base a un mandato administrativo, un privilegio y gracias al apoyo de un banco central. Pero claro, para que el Banco Central pueda apoyar, tiene que ser capaz de crear toda la cantidad de dinero que quiera, para lo cual tiene que nacionalizar el dinero, expropiarnos el oro y sustituirlo por papel moneda. Si no, ¿cómo va a crear dinero y dárselo a los bancos? No puede crear de la nada oro y dárselo a los bancos. Por eso nos han expropiado el oro, entre otras cosas. Y por último, el contrato es nulo de pleno derecho porque es un contrato que produce gravísimos perjuicios a terceros, que son las grandes crisis económicas agravadas por los bancos centrales, que siguen afectando al mundo mal llamado de economías de mercado, mundo occidental. Con esto terminamos nuestras consideraciones de tipo jurídico. Pónganse al día en las lecturas, pónganse al día en los trabajos y en los deberes, y la semana que viene vamos a ver ya con detalle de qué manera concreta se crea de la nada por la banca que actúa con reserva fraccionaria nueva capacidad de pago. Muchas gracias a todos. Por favor, entréguenme la lista de asistentes.